¿Alguna vez nos habéis oído en este podcast hablar de los superpoderes? Y no porque confiemos en el tema de la magia, sino porque creemos que todas las neurodivergencias en el fondo son exactamente poderes, si les utilizamos de esa manera, porque habrá gente que siga utilizándolo desde un punto de vista despectivo y sobre todo creyéndose toda la parte negativa que puede conseguir llegar a ese encontronazo. Hoy he traído a alguien que ha investigado, que tiene su tesis doctoral hecho dentro de la parte de las neurociencias. Ella es médico, se formó en temas de psiquiatría en Reino Unido, le gusta viajar, ya nos contará exactamente por qué, porque está en tres sitios distintos y está aquí ahora en España. La neurodivergencia nos va a decir muchas cosas que a veces ni siquiera estamos diagnosticados. Ya os dije que hace 2 años a mí me diagnosticaron de dislexia con altas capacidades, he vivido muy bien y he visto cómo era ese superpoder. Y como quiero o entiendo que hay mucho más emprendedor como yo que tiene algún que otro neurodivergencia, vamos a traer a una de las mejores para que pueda conseguir explicárnoslo. Os presento, como no, a la doctora Andreina Méndez. Hola, buenas tardes. Un placer, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad que es un honor estar aquí contigo conversando hoy. De hecho, hoy vamos a poner las pilas a la gente, ¿no? Y sobre todo quitar, me imagino que mucho desconocimiento de versiones un poco, no sé si de etiqueta o más puestas a parte de esa indiferencia. Cuéntanos primero qué es la neurodivergencia. Vale, bueno, la neurodivergencia es como explicar un poco el cerebro, ¿no? O nuestro funcionamiento o salud mental en general desde la perspectiva de la neurodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos somos diferentes, ¿no? Tanto neurotípicos como no neurotípicos, pero la neurodivergencia incluye pues términos o condiciones conocidas antiguamente, ¿no? Como el TDAH, o sea, el déficit de atención y hiperactividad, el autismo, ahora más recientemente las altas capacidades, la dislexia, la dispraxia y algunas otras condiciones como el Tourette, por ejemplo, que no son tan frecuentes. Entonces, lo que quiere decir más que todo es pues, que nuestro cerebro funciona pues diferente al el normotípico, digamos, ¿no? Que no me gusta decir mucho eso, o al no neurodivergente. Y bueno, pues se han visto en algunos casos diferencias anatómicas, aunque esto no está muy demostrado, de conexiones sobre todo sí se ha visto mucho, ¿no? Pues por deficiencias de algunos neurotransmisores, imbalances de otros, pero son todo hipótesis todavía que no hay nada como tal demostrado, ¿no? Solo algunas cositas por ahí. Hasta hace poco esto era como un cajón desastre, ¿no? Donde se metían como cuando tú veías que alguien no actuaba de la misma manera que a lo mejor otras personas hacían, les metían en ese cajón desastre. Y quizás a lo mejor parte de los que más están estudiados puede ser como el autismo, por lo menos del que más se conoce desde un punto de vista social. Me gustaría que fueras dándonos unas pautas pequeñas de cada uno de ellos, sobre todo porque a veces nos dan un diagnóstico cuando somos pequeños o se nos dan a nuestros hijos y de repente la condición de lo que nos están diciendo nos hace cometer no solo errores, sino que aparezcan nuestros fantasmas por la cabeza. Entonces, vamos a empezar si quieres por el tema del autismo, sobre todo porque has dicho que cada vez se está estudiando más como una neurodivergencia, esa parte de altas capacidades, y nos va a interesar muchísimo. Cuéntame un poco cuál es el autismo. Vale, bueno, el autismo pues se caracteriza por dificultades, ¿no? En la comunicación y en la reciprocidad socioemocional, ¿no? Más que todo en la forma de comunicarse las personas autistas, sobre todo la parte de la comunicación verbal, ¿no? De que si les dificulta, por ejemplo, una conversación recíproca, ¿no? O no les gusta mucho lo que es la cháchara social y que tienen algunas limitaciones. Ojo, esto es como generalizando, lamentablemente, porque no hay ni una persona autista, jamás he visto una persona autista igual a la otra, ¿vale? Ujú. Y voy a decir, son como los rasgos, ¿vale? Porque luego hablaré, luego verás, se solapan mucho de una condición de neurodivergencia sobre la otra. Yo espero que en un futuro el término sea nada más neurodivergencia sin tener que diferenciar como estamos haciendo, sobre todo por estos solapamientos que hay, ¿vale? Y que se puede confundir. Entonces, lo quiero decir de eso, ¿no? Desde el principio, que son los rasgos más característicos, más comunes, más frecuentes, pero eso no quiere decir que uno sea igual al otro, ¿no? Y que de hecho, las evaluaciones son bastante largas. La otra cosa, pues dificultades en la comunicación, pero no verbal, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los gestos, estos enfáticos, que subimos a veces el tono de voz, lo bajamos, no, somos más, de repente la persona autista pues es más plana, más monótona. Algunos son jovencillos que de repente hablan muy avanzado para su edad o muy listo, con un lenguaje idiosincrático, les ponen nombres a las cosas que
como no son, ¿no? Eh, y otra parte que es que ese sería como el clúster A o la parte A, y otra que sería el B, que sería la parte de los comportamientos e intereses restringidos, ¿no? Pues personas que pueden tener fijaciones, los llamábamos, se llamaba, pues, diciéndolo patológicamente en el sentido de la medicina, obsesiones, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta ponerle la palabra pasión, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu interés fijo? Pues porque muchos tienen un interés que, por ejemplo, desde pequeños, vamos a suponer dinosaurios, los coches, las banderas, coleccionar piedras, pero luego, ojalá, eso se convierta en la carrera de esa persona, ¿no? Es lo que me gusta a mí cuando los veo y cuando hablo con ellos. Yo trabajo más adultos, pero es como, ojalá como padres pudiéramos siempre encontrar ese oro que hay en cada persona, ¿no? Independientemente de la condición que hay. Perdón que me desvío. Eh, No, no, fíjate, me parece muy interesante todo eso de la parte de la pasión, sí, voy porque hablando mientras pienso. no, claro, y además esto es una conversación en la que estamos aprendiendo justamente entre amigas, ¿no? O sea, Sí. es la primera vez que escucho, en vez de decir la obsesión, la pasión, y me gusta muchísimo más, pero aberrantemente más, porque justamente si sabemos encauzarlo, justamente podría ser un superpoder en esa persona. Tú estás hablando del tema de los dinosaurios, a lo mejor puede conseguir ser un antropólogo especial, o alguien, por ejemplo, que sepa mucho de piedras, que pueda poder ser un geólogo que sepa y que consiga hacer una tesis doctoral sobre algo específico porque se ha apasionado tanto que no ha podido quitar su fundamento de ese punto de vista, ¿no? Exactamente, y yo creo que, bueno, en la sociedad y como madre también, yo creo que, porque a veces me han dicho algunos pacientes, lamentablemente, como no tengo ningún talento, no tengo nada nuevo y pues yo no soy terapeuta, pero tratando de ayudarlos un poco, pues les pregunto, pero tiene que haber algo que te gusta, algo que es tu pasión. Obviamente a veces no me entienden, les digo la palabra obsesión, me entienden más, Mm. según, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos algo, por supuestamente, puntos positivos y es lo que yo siempre trato de recalcar, ¿no? Tanto como madre como profesional. Bueno, estas cosas, luego tenemos la parte de un poco de pueden tener conductas muy repetitivas, ¿no? Pues esto es lo más común que conoce la mayoría de la gente, el niño que hace un poco como de flapping, que se golpean por la cabeza, esos son casos seguramente más severos, ¿no? Nivel 2, nivel 3. Personas que coleccionan cosas, que pueden ser muy organizadas, demasiado planificadas, por ejemplo, cuando jugaban con los coches, los organizaban en línea por colores, que suelen catalogar las cosas, tienen también sensibilidades, ¿vale? Que pueden ser hipo o hipersensibilidades sensoriales, por ejemplo, pues una hipersensibilidad al ruido, ¿no? Que te moleste mucho el ruido, que te moleste tanto hasta el punto de que te irrite, que te ponga de mal humor, a diferencia del ruido del TDAH que te molesta, pero porque no te puedes concentrar, ¿no? Eh, que te moleste la luz, o lo contrario, más bien que te guste más la luz que un día gris, por ejemplo. He visto mucho la neurodivergencia, que esto afecta bastante, ¿vale? El tiempo, el clima, la luz. Eh, bueno, sí, eso más o menos con el autismo. No sé si tienes Fíjate, alguna pregunta. sí, quería conseguir preguntarte porque sabiendo esas características, la primera pregunta que se me viene a la cabeza y es, ¿todos no tenemos un poquito de rasgos neurodivergentes en esta parte de autismo? Porque quizás a lo mejor no se cumplen, no sé cuántos patrones tendrían que darse para que se pueda llegar a hacer un diagnóstico, pero, por ejemplo, en el tema del emprendimiento, e incluso en determinados empresarios, la pasión y la obsesión rozan un límite en el que a veces puedes conseguir llegar a estar trabajando y de hecho no dicen que Elon Musk ha llegado a trabajar 48 horas seguidas con su equipo y eso o es pasión o es obsesión o las dos cosas mezcladas, ¿no? O por ejemplo gente que no se comunica tan fácil y que además no les gusta a la gente porque prefieren vivir dentro más de un aislamiento social, más una cueva porque no tienen esa comunicación a pesar de que no se mezclen ese tipo de rasgos completos como para hacer un diagnóstico. Todos podríamos pecar en algún momento de rasgos que sean más determinantes, que Sí, puede ser yo un... creo que todos podremos tener, como te estoy diciendo, rasgos todas las personas pueden tener rasgos, ¿vale? Por eso es que ahora está mucho esto que se dice en redes como, bueno, a ver, calla, calla, que no, no todos tenemos rasgo de autismo, no todos somos un poco TDAH, no todos somos un poco autistas, evidentemente. Yo soy neurodivergente, entonces hablo por mí. Pues puedo tener rasgos de una, de otra condición, pero eso no quiere decir que encajo dentro de los criterios de diagnóstico, que son algo estrictos, ¿vale? Bastante estrictos realmente. De hecho, los de autismo me parece que ahora, a comparación de antes, es mucho más estricto. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la parte de las altas capacidades, porque muchas personas con altas capacidades, que es algo que yo he aprendido el último año, 2 años, ¿no? Como tú dices, antes no sabíamos prácticamente nada de esto, sino lo veíamos como la persona genio, con un coeficiente intelectual de 150, qué sé yo, y no es solo esto, ¿no? Entonces,
son criterios rígidos, pero bueno, tenemos que los clínicos llevarnos por algo, ¿no? Para hacer un poco más, como tú sabes, pues como es la psiquiatría, algo que puede ser muy subjetivo, tratar de ponerlo lo más objetivo posible, que es muy difícil, por supuesto. Ujú. Entonces, sí, esto de que de repente está un poco de moda, que puede salir más en redes, ¿no? De tengo 3 rasgos y soy autista, pues no, ojalá y fuera así de sencillo, ¿vale? Yo te hablo con humildad, yo tengo pacientes a veces que digo, o sea, de verdad que es que no, no lo sé, ¿vale? No, alta capacidad es autismo, no lo sé, porque antes por lo menos, antes había el Asperger, había el autismo atípico, que si no encajaba en todo, pues tenía por lo menos muchos rasgos, dabas esos diagnósticos. Ahora yo lo veo un poco más como hay que ir con más cautela, evidentemente, sobre todo distinguir bien, que puede ser bastante complicado la persona autista con la persona de altas capacidades. Ujú. Cuéntanos un poquito qué es una alta capacidad. Vale, bueno, de alta capacidad no soy experta, pero estoy aprendiendo poco a poco. Bueno, una alta capacidad ahora se considera una persona que tiene el cociente intelectual, que se hace con pruebas, por ejemplo, el Wechsler, ¿no? Por encima de hecho, creo que está 118, 120. La Comunidad de Madrid creo que todavía se considera por encima de 130, ¿vale? Ujú. No sé si esto ha cambiado o no, pero no solo la parte de la inteligencia, pues del Wechsler como tal que conocemos, ¿no? Que es la parte de inteligencia, razonamiento verbal, razonamiento no verbal, la parte aritmética. Esas son las preguntas más que todo que hacen, así como preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es tu memoria de trabajo? ¿Cómo es la velocidad de procesamiento? Esto da un número, ¿vale? Que a mí nunca me gustaba este concepto, pero bueno, por suerte ya ahora han salido nuevas, porque no mide todo, evidentemente no mide todo, no mide la parte emocional, no mide otras cosas. Entonces ahora están saliendo, ahora se evalúan otras cosas como tu personalidad. Por ejemplo, las personas con altas capacidades suelen tener o pueden tener unas personalidades más altamente sensibles, que tampoco es una condición como tal, pero son rasgos de la personalidad, ¿no? Entonces ahí se hacen cuestionarios también como el de paz, a ver si son altamente sensibles o no, pueden tener alta empatía también, tienen rasgos de alta empatía, de sentido de la justicia, que también pueden tener las personas autistas, por supuesto, ¿no? Otra cosa muy importante en las altas capacidades, que es donde cuesta más distinguir, me cuesta mucho a mí, es si la persona tiene dificultades de comunicación, ¿no? De conversación, porque es muy lista, evidentemente, y no va a hablarte del clima, y no te va a hablar del tráfico, y no te va a hablar de un tema de cháchara social, sino que se quiere ir de una vez a lo profundo, ¿no? Vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de política, vamos a hablar de qué sé yo. Entonces, pues a veces se puede confundir, entonces ahí hay que hacer muchas preguntas y tratar de encaminar la evaluación, ¿no? De hecho, tengo la suerte de conocer a un gran profesional que aprendió ruso en 4 meses. Sí, sí. Pero de repente decide aprender el violín y entonces se obsesiona, como tú has dicho, dentro de esa pasión y puede conseguir tocártelo en 3 meses y medio. Y aprenden solos además, y de pequeños Mm. aprendían solos, solían por lo general, bueno, hablar pronto, aprender a leer antes, pero ojo, hay mucho que es lo que son las teorías de las sincronías. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro en todo se desarrolla, madura diferente, la parte verbal, la parte motora, la parte emocional, ¿no? Pero en la persona con altas capacidades de una sincronía, puede haber una asincronía muchísimo más marcada, ¿vale? Ujú. Niños que de repente, pues esto, usan pañal para dormir hasta los 5 o 6 años, que motormente eran torpes, pero verbalmente son muy avanzados o viceversa, ¿no? Que son muy buenos motoramente, por ejemplo, una persona que de repente va a ser un deportista, una gimnasta, y el opuesto con la parte verbal o de matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, un punto importante es eso, ¿no? Que no es como antes pensábamos que el genio, el altas capacidades era el que se sabe todo, el que le ha ido súper bien, el que siempre ha salido bien en el colegio, porque a veces es todo lo contrario, ¿vale? Porque se aburren, porque no están en el sitio donde deben estar. Qué bueno. Hay una persona que a lo mejor conoces que se llama José Antonio Marina, que estudió sobre la inteligencia ejecutiva. Entonces, antes has hablado sobre la inteligencia emocional y no sé si en este tipo de rasgos de neurodivergentes aparecen como otro tipo de inteligencias. De hecho, no solo van ya la inteligencia creativa, sino la inteligencia ejecutiva, que hay mucha gente que tiene una creatividad continua, sino la ejecución de aquellas personas que llevan a cabo y además lo someten, incluso en algunas pueden tener ambas partes. Este nuevo tipo de inteligencias que están ahora especificadas, ¿se estudian también dentro de la neurodivergencia? De momento no, yo no lo he estudiado, sino más como te estoy diciendo, ¿no? Cuando estamos viendo lo de las altas capacidades, se suele hacer en la evaluación, y si tú ves que hay unas posibles altas capacidades, ¿vale? Pues por los rasgos que te estoy mencionando,
pues se hace la prueba esta del Wechsler. ¿Qué pasa? Que puede estar afectada, hay que tener cuidado cuando se hace o no, porque si una persona está con un burnout, está con depresión, está con mucha ansiedad, le va a salir mal. Si además tiene comorbilidad, que es muy frecuente, ¿no? Con TDAH, autismo, dispraxia, dislexia, pues también hay que ver todo esto, ¿no? Creo que ahí se hacen algunas adaptaciones. Y luego, pues evaluar lo que te digo, la parte emocional, con cuestionarios de sensibilidad, de personalidad, de esto de sensibilidad, pues esto al ruido, personas altamente sensibles. O sea, sí se está haciendo, yo creo, ¿no? Pero más como dentro del contexto de las altas capacidades. Qué bueno. Bueno, no puede ser que no hables un poco de la dislexia, porque así aprendo más. No solo para poder echar un cable a mis peques, sino para poder entenderme más yo. Sobre todo porque, de verdad, yo hasta hace 2 años pensaba que todos los cerebros pensaban igual que yo, que esto no sé si nos pasa a los neurodivergentes, que como vivimos la vida de una manera determinada, pensamos que todos los demás ven exactamente lo mismo, incluso puedes llegar a enfadarte como diciendo, hostia, pero ¿cómo puede ser que no lo vean si están sumamente bien? Sí, yo de dislexia no sé mucho, ¿vale? Yo solo sé que, bueno, que sois personas que soléis ver algunas más, tienen una memoria más, bueno, una forma de pensar o de una inteligencia más visual, ¿no? Que podéis ver más la parte global que los detalles, que estoy hablando de cosas positivas, ¿no? Ujú. Y evidentemente, pues muchos rasgos que se solapan con las otras condiciones, ¿no? O sea, yo no sé en tu caso que sea si era verbal o aritmética, o sea, la parte de matemática, no verbal. Claro, fíjate, mis clientes te dirían que yo doy la vuelta a la tortilla absolutamente en cualquier cosa desde el punto de vista verbal para poder hacer cualquier tipo de filosofía y siempre he Vale, tenido mucha labia a la hora de poder hablar. vale, o sea que ¿Verdad? exacto. Que no conseguía siempre terminar las frases, me invento las frases, los refranes y yo no somos posibles. Yo te pongo, estoy pensando en una persona, pero de repente te pongo el nombre de otra persona y yo esto las he jugado muchas, pero incluso los Beach Boys para mí eran negros. Porque además yo les veía clarísimos y de hecho yo defiendo en esa parte, como mi cerebro lo ve de otra manera, yo entiendo que eso se tiene que ver todo el rato así. Y de hecho cuando sucedió la primera vez, que podían haber visto las profesoras algún tipo de rasgo, pero la verdad es que nunca se atrevieron a decirme nada, no sé si era por mi carácter más fuerte, pero yo estaba en quinto de GB, que tenía 10 añitos, para cumplir 11, entonces tuvimos que hacernos un disfraz en una de estas actuaciones del colegio y nos tocaron los Beach Boys. Y entonces, no sé si es la canción de American Dreams, que esta es una tabla de surf y demás. Entonces nos Ujú. pusimos todo para disfrazarnos con un pantalón, un bañador, un buen albornoz, gorro y demás. Y les digo, chicos, he traído el betún, vamos a pintarnos la cara. Perdona, Rosa, digo, hombre, no podemos salir así porque nos van a reconocer. Si eran negros, nos están pintados, ¿no? Perdona, pero no, no, me Pues encanta, me encanta. fíjate, o sea, lo mejor de todo es que se pintaron. O sea, porque pude conseguir hacerles dudar. Que la verdad es que se habían confundido ellas, ¿no? Porque además esta parte cuando tú la tienes tan clara, tan segura y demás, luego te confundes muchas veces. Pero esto de cambiar, por ejemplo, la tonalidad de la piel me ha sucedido muchas, muchas veces. Y mi pensamiento es muy rápido, que mi madre siempre decía, te va más rápido el cerebro que la lengua. Sí, sí, Eso te sí, sí, confunde. eso es muy común. Y bueno, pues lo más común que se conoce, ¿no? Pues lo de yo nunca había escuchado lo de cambiar el tono de la voz, ¿sabes? Lo de pues eso de cambiar las letras, cambiar los números, El tono de la piel, no de la voz, sí, de la piel. sí, sí, Sí. lo del color de la piel, por eso digo que nunca lo había escuchado, me parece súper increíble. Y bueno, eso que lo de los nombres y cambiarlos, no poder distinguir la derecha de la izquierda, pero bueno, yo de esto no sé mucho, ¿vale? La realidad. No, pero fíjate, me hace gracia porque según tú hablas, cuando a mí me dicen con la izquierda y yo voy y doy con la derecha, pero siempre pienso, se ha confundido el otro, ¿no? O sea, las cosas a veces pequeñas que no han dificultado otras cosas. Oye, sabiendo que hay muchísima diferencia y que todos en parte somos neurodivergentes y que a lo mejor simplemente necesitaríamos conocer un poco más para no tener que clasificarnos de esa manera, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el mundo desde este punto de vista? Porque si empezamos a conectarnos más y nuestro cerebro entender incluso solo una sola clasificación o un tipo de diagnóstico para no tener que haber con esas combinaciones que resultan, ¿hacia dónde podemos ir? ¿Van a poder conseguir sufrir menos algunos padres o profesionales de a la hora de etiquetas que pueden ser muy rígidas? Sí, yo lo veo como te lo dije al principio, ¿no? Que ojalá en un futuro pudiera ser, bueno, de hecho estuve en una reunión, creo que fue el año pasado, bueno, yo fui parte un poco del Aims to Trials, que fue un proyecto de investigación europeo muy grande sobre autismo, y en una de las reuniones últimas que hubo, hablaron de eso, ¿no? Un estudio que están haciendo, que ahora no sé quién lo está haciendo, pero que habló como de que querían intentar
cómo distinguirlo, pero meter todo en el mismo espectro, ¿no? El TDAH dentro del espectro también. A mí me parece que eso sería muchísimo mejor, porque como se solapa tanto, y sí, pues, pues el estigma, también está el estigma, por supuesto, ¿no? De que se llaman trastornos, todavía, no condiciones. A ver, evidentemente hay personas a las que pues sí les afecta tanto que sería, podríamos decir que es un trastorno, ¿no? Pero muchas pues es una condición pues con la que sí nacimos, vivimos y convivimos. Por conocerte un poco más y me da la sensación de que tengo muchos clientes que pueden estar pecando de TDAH. Cuando emprendes o cuando estudias, ¿cómo te lo pone de complicado el TDAH para poder conseguir tus resultados y tus metas? A ver, lo pone muy complicado. A ver, yo tengo TDAH, supuestamente puede que tenga altas capacidades, no lo sé, en parte no me lo creo, me creo más la parte de la alta sensibilidad, sí, por supuesto, la hiperempatía, pero lo del cociente intelectual muy alto, pues tampoco creas que lo veo mucho, ¿no? Pero mi personalidad pues es así, ¿no? También muy neurodivergente. A ver, a mí me costó mucho, nadie me lo creía, porque sacaba muy buenas notas siempre en el colegio, sobre todo en primaria, salía muy bien siempre, pero a mí sentarme a estudiar historia, sentarme a estudiar biología, una cosa muy teórica, para mí era horrible, porque no me podía concentrar. Me costaba muchísimo concentrarme, además la cosa esta de que no puedes filtrar la información, me costaba mucho filtrar lo que yo estaba estudiando, lo que de repente estaba sucediendo en casa. Entonces, así con mi madre en casa, dos hermanos, ¿no? Sus amigos, etcétera. Entonces era muy, muy sensible al ruido. Pero bueno, me fue muy bien por suerte hasta que llegué a la universidad, ¿no? A estudiar medicina además, donde no entiendo cómo a veces llegué ahí, porque además es gran parte teórica, ¿no? Pero Ujú. bueno, también me gustó mucho y me gustó mucho aprender todo lo de cómo funciona el cuerpo, todo, y bueno, ahí como que cogí otra estrategia, todo esto por compensación mía, yo creo, ¿no? O sea, sin ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de medicación. Bueno, por suerte estudiaba en grupo, estudiaba en equipo, y bueno, eso fue una gran ayuda para mí, yo creo, ¿no? Estudiaba en equipo donde nos gustaba mucho analizar las cosas, entender las cosas, más que memorizar. Cuando había que memorizar, por supuesto, me costaba mucho, me aburría mucho, pero bueno, ahí buscaba la forma. Y luego llegué a la parte de las rotaciones, que es cuando vas al hospital, no sé cómo es aquí, en Venezuela vas en cuarto, quinto y Bueno, sexto. eso es. Y en Venezuela haces la mayor parte del trabajo, ¿no? No vas a aprender y solamente como shadowing a observar, sino que también terminas haciendo las historias médicas, atendiendo los partos. Y ahí pues la parte mía, creo que lo que me lo hizo más difícil fue la parte que yo no sabía, por supuesto, hasta hace un par de años, de esa hipersensibilidad sensorial, ¿vale? Ujú. Combinada con un problema de tiroides en el momento, que me hacía ir al hospital, una pesadilla, iba llorando en el coche, hasta el punto que entré en quemazón, burnout, y tuve que irme de baja un tiempo. Entonces, a ver, dificultades hay muchas, ¿no? Eh, en mi caso, la concentración, en otras personas puede ser, bueno, también un poco esa impulsividad, ese a veces no pensar mucho las cosas, las consecuencias que pueden tener las cosas. Eh, Ahí hablo un poco más en general, ¿no? Y la parte pues de la hiperactividad, ¿no? Que no era mi caso, pero muchas personas también está, que ya cuando crecemos se vuelve una agitación constante, continua, una inquietud, una dificultad para parar el cerebro, para relajarnos, para dormir, donde se confunde muchísimas veces con ansiedad, con trastornos de ansiedad y con depresión también, por supuesto, ¿no? Sobre todo cuando estamos en burnout. Cuando hay gente que te pueda conseguir estar escuchando, ¿qué trucos tienes tú para disminuir la velocidad de tu cerebro? Porque yo el otro día les comentaba, chicos, cuando tengo que hacer una clase de estas de las brillantes, me enciendo la tele. Y me decían, pero tía, ¿cómo vas a encender la tele? Sí, sí, yo pongo una película y entonces eso permite que mi cerebro conecte y la televisión siempre está encendida. O si yo estoy pintando, tengo la música muy a tope, pero no la estoy escuchando, no te sabría decir que se repite, pero hace que mi cerebro entre en sintonía y que no reciba lo que se supone que para mí son más ruidos porque mi cerebro continuamente está recibiendo información de lo que podría estar creando 24 horas, 7 días, 365. ¿Qué trucos tienes tú? A ver, de pequeña el truco era, bueno, yo creo que siempre ha sido uno que descubrí por suerte joven, como en bachillerato ya, que era escuchar música cuando estudiaba, ¿no? Sobre todo música cuando estudiaba matemáticas, cosas más numéricas, ¿no? Que se me daban, por suerte me iba muy bien, excepto alguna vez que llegaba a casa como si no hubiera ido nunca a clase y bueno, en bachillerato yo no tengo ninguna vergüenza en decirlo, pues sí que por suerte mis padres me ayudaron y me pusieron una tutoría, que creo que lo hacen muchos padres también aquí en España y que ayuda mucho, ¿no?
para matemáticas, para física, y pues lamentablemente era prácticamente que la profesora me daba la clase de nuevo, pero luego sacaba el 20 sobre 20, ¿no? Entonces era pues por ese problema de atención. Luego la música, cambiar de ambiente porque me aburría muchísimo. Si estaba estudiando siempre vamos a suponer en un pequeño espacio que teníamos en casa, me iba a una habitación, me iba al jardín, me iba, yo qué sé, a la casa de mi abuelo. Cuando estudiaba medicina me iba a la biblioteca porque en la biblioteca el ruidito este como de toda la gente, chu, 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 para mí se volvía como un ruido blanco que me podía concentrar. Cuando Ujú, es el doctorado, escuchar música, mucha música. No sé cómo logro concentrarme con alguna música. Hay gente que dice que no puede, lamentablemente, pero bueno, yo sí. Cuando estudiaba medicina, que no existía, a ver, estamos hablando de hace más de 20 años, no habían tapones de oídos, no había nada de esto de canceladores de ruido, pues me ponía como una compañera una vez me lo comentó, tapones, me hacía unos tapones con algodón y me los metía en los oídos y ponía un ventilador en casa para escuchar el ruido del ventilador y no el del resto de la casa. Pues esas son todas estrategias que creo que vamos cogiendo, ¿no? En otros momentos de la vida, pues sí he tenido que tirar de la medicación, más ahora con el diagnóstico. No tengo ninguna vergüenza de admitirlo, yo tomo medicación actualmente ujú. y me ayuda muchísimo, De hecho, que la muchísimo. gente pueda conseguir tener vergüenza por conseguir suplir esto es como si pusiéramos gafas, una ortodoncia. O sea, yo ahora O mismo la tengo, insulina, sí, sí. claro, yo tengo las inyecciones justamente para controlar el apetito sobre la obesidad y cuando la gente lo oculta digo, hostia, pues tampoco puedo conseguir entender por qué la gente tiene tanta dificultad para aceptarse tal y como es y poder conseguir de ahí hacer algún tipo de impacto distinto. Según lo cuentas, a mí hay una cosa que me está apasionando y es que tú no solo lo has visto como superpoder, sino que para todos aquellos padres o gente que le han diagnosticado últimamente, es que se pueden alcanzar muchas metas, se puede conseguir lo que uno quiera y esto no tiene por qué ser ningún tipo de piedra en el camino ni ningún tipo de muro, porque tesis doctoral, especialidad, medicina, o sea, aquellos padres ahora mismo que escuchen, es que a mi hijo le acaban de diagnosticar un TDAH, deberían de estar como muy tranquilos, sabiendo que tienen que poner foco, que habrá otra serie de herramientas que necesiten para ser más específicos, pero que aquí no se termina nada, sí, todo lo contrario, simplemente su cerebro va a pensar de una manera diferente. Sí, yo suelo ver a veces algunas niñas y exacto, no tengo por eso ningún miedo en decirles pues, que yo también tengo el diagnóstico. Evidentemente he tenido muchas piedras en el camino también, por supuesto, ¿no? Y dificultades y pues ahí hay que, cuando se puede tirar de los apoyos, ¿no? De las ayudas. eh, y lo que siempre digo es que tener un TDAH, ser autista, no quiere decir que no sea inteligente o menos capaz para nada. Entonces, que no lo pueden ver allí. Que si hay un TDAH y esa persona no se puede concentrar, no quiere decir que sea menos inteligente que los demás. Pero evidentemente, si hay que ayudarla con terapia, con rehabilitación de atención, que bueno, yo no trabajo con niños, con medicación cuando es necesario, pues hay que tirar de la ayuda de los profesionales, ¿no? Antes de que podamos conseguir terminar esta conversación, me gustaría que pudieras conseguir recomendarnos, porque todo este crecimiento que has hecho profesional, me imagino que también has hecho un crecimiento personal. Y no sé si utilizas algún tipo de podcast, libro, algo que haya marcado en tu existencia para decir, mira, esto me ayudó para conseguir crecer como persona, no solo como profesional. ¿Tienes algún libro, algún podcast? A ver, primero es que he tenido mucha terapia, muchísima terapia. ¿Vale? Por suerte, cuando estuve en Inglaterra, bueno, caí en depresión, en ansiedad, no tenía el diagnóstico de TDAH. eh, Después de unos cuantos terapeutas, porque yo creo que yo siempre digo, bueno, ahora también hay coaches fabulosos, ¿no? Ujú, Pero en mi momento estaba, evidentemente, en ese momento no existían, se estoy hablando de hace más de 10 años, ¿no? Los coaches, por suerte hubo un apoyo en el trabajo, ¿no? Donde, bueno, si no estás bien, pues te tienes que ir de baja, ¿no? Por suerte tuve ese apoyo. Pero evidentemente siempre está el estigma, el no sentirte lo suficientemente igual que los demás, además estás en otro país, en otra cultura, otro idioma, bueno, vienen otros temas, pero sí conseguí una terapeuta que me ayudó muchísimo después de unas cuantas que no ayudaron para nada, ¿no? Ahí yo siempre haría el consejo que le doy a mis pacientes es, si trabajas con un terapeuta y a las 3, 5 sesiones, es como igual cuando tenemos novio y escogemos el marido o las mejores amigas de la vida, ¿no? Hay que probar a veces varios y si no te cuadra es mejor no seguir adelante, ¿vale? A ver, a la primera no lo vas a saber, pero yo creo que sobre la tercera sesión sí. Evidentemente en casos más compensados, más leves, ¿no? Por supuesto, un coach puede venir fenomenal. Eh,
Y el Seguro. ejercicio, por supuesto, siempre ayuda, aunque pues, como siempre buenos médicos son en casa de herrero cuchillo de palo y no me da tiempo y me cuesta muchísimo organizarme, pero sé que el ejercicio me ayuda muchísimo. Uso terapia de luz, que no sé si la has escuchado alguna vez. He oído hablar de ella, ¿no? Para los Sí, cambios. sí, cuando está muy gris y últimamente Madrid ha estado, bueno, en Londres te podrás imaginar, 12 años en Londres fue 9, 10 meses de gris, pues ahí fue donde me conseguí el recurso de la luz de LED, que es muy buena. Podcast escucho ahora más que antes, porque también tengo un niño pequeño, bueno, tratando de comenzar mi negocio de hace 2 años y medio o así, pues ha sido demasiado lo que he tenido que hacer los últimos años, ¿no? Sí he escuchado algunos que se llama ADHD Shatter, que es buenísimo, de un chico inglés. El libro de TDAH de Juncal Sevilla, que es buenísimo. Ajá. El TDAH en el adulto es muy bueno. Bueno, también me leí el libro de Sara Codina, que me pareció muy bueno, de autismo en la mujer. Como hay tantos rasgos que se solapan, habían cosas que también me sentía identificada con el autismo y otras con las que me moría de la risa y otras con las que pude haber terminado llorando, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que reflexionando de mi vida ahora, yo creo que gran parte de muchas dificultades también han sido ser inmigrante, ser mujer, obviamente, ¿no? Más ser neurodivergente, que es la nueva. Pero bueno, yo creo que el mensaje es como que no solo decir que a pesar de todo, sino que con esto también, yo creo que esa sensibilidad me hace pues ser la médico que soy, ¿no? La médico que suelen estar los pacientes contentos conmigo, decirme que gracias, que se sienten escuchados. Entonces, tratar de verlo, que yo de repente muchísimos años de mi vida no lo vi, ¿no? Lo vi como dificultades, como fracasos, pues muchas de estas cosas llevarlas a lo positivo, ¿no? Buenísimo. Pues al final lo que hemos dicho, ¿no? Que no dejan de ser superpoderes. Andreina, muchas gracias por haber estado con nosotros A aquí ti, en es el podcast de verdad. Impiden. Espero que hayas estado muy cómoda y a gusto y que no hayamos provocado muchos ruidos como para poder conseguir despistarnos en las preguntas. Mil gracias por haber estado aquí. Nada, a ti, muchísimas gracias. Y Pues a ya lo todos por estar. Ya lo habéis oído, chicos. A veces es un superpoder, da igual lo que te hayan dicho. Si todos los cerebros son neurodivergentes, y yo creo que los empresarios, y los emprendedores nos estudiarán algún día, pillarán nuestros cerebros, pero somos muchísimo más que otros. La prevalencia tiene que ser más alta. Independientemente de dónde estés, a un lado o a otro, pues no te preocupes. Sigue formándote, sigue escuchándote, sigue aprendiendo de los mejores, como hemos tenido hoy la posibilidad de escuchar a la doctora Andreina Méndez, para poder conseguir seguir dando paso a paso, para que las cosas vayan funcionando. Así que no te pierdas absolutamente nada y regístrate en rosamontana.com, que como todos los miércoles aquí tendremos un nuevo episodio justo y preparado para ti. Un besazo enorme.